integrando. Como me decía Arnoldo, que bueno que van saliendo de la clase de África con el maestro Enrique, que siempre andamos corriendo, aunque sea virtual, ustedes corren, yo corro, ¿verdad? Pero bueno, hoy traté de terminar antes con los de América precolombina y virreinal para poder llegar, ¿verdad?, un poquito antes, pero bueno, aquí estamos ya. Tenemos una actividad pendiente. Si bien recuerdan, la sesión pasada empezamos a abordar el tema de una de las muchas teorías del aprendizaje. Hay varias, no es la única, pero empezamos a hablar de la teoría del conductismo, o también otros le llaman teoría conductista, ¿verdad? A mí me parece más bien conductismo, ¿verdad? Porque conductista me suena como que alguien va conduciendo, ¿verdad? Hay un vehículo. Entonces la teoría del conductismo, ¿verdad? Es una de las teorías del aprendizaje. Quizá ya con lo que hayan leído, pues se han planteado algunas interrogantes ustedes, ¿no? Yo de entrada siempre les señalo cuál es, diríamos, el sentido que tienen las teorías del aprendizaje. Miren, las teorías del aprendizaje nos permiten reconocer, diríamos, las formas en que el sujeto aprende desde el punto de vista académico. No son la solución a los problemas que el aula presenta en una clase. O sea, también que esto que nos quede claro, o sea, el que tengamos un conocimiento de estas teorías, la del conductismo y la del cognoscitivismo, que veremos más adelante, no significa que porque ya no sabemos lo que dicen las teorías, pues ya tenemos el control en el aula. La verdad que eso siempre es azaroso, porque no sabemos cuál es el comportamiento de los alumnos que nos va a tocar entender, pero por lo menos que estas guíen nuestro trabajo en el aula, sí nos guían, o sea, no nos van a solucionar problemas, pero sí nos van a guiar. Yo les digo, por ejemplo, como si vemos una receta de, ¿qué les gusta? No sé, de un pastel. Ahora vemos la receta del pastel y vemos los ingredientes y vemos que pues lleva harina, que lleva huevo, que lleva levadura, y luego vemos las instrucciones que hay que mezclar en un bowl, en un tazón, que hay que ponerle, no sé, primero, yo no, la verdad no sé nada de cocina, pero estoy inventando ahora, ¿no? Que primero pongan la harina, que luego pongan el huevo, que luego le pongan, no sé, la mantequilla, que luego le pongan la levadura. Bueno, y ya, digamos que lo metan al horno tantos minutos y que sale su pastel bien rico. Oigan, pues juntaron los ingredientes, hicieron el procedimiento y el pastel sabe un poquito desagradable. Van a decir, es que no sirve la receta. No, la receta sí sirve, sino la forma en que ustedes le pusieron un poquito a lo mejor de más de alguno de los ingredientes, o a lo mejor pusieron primero uno y no el otro, no sé, algo pasó en la receta, y aunque lo hubieran sido al pie de la letra, pues seguramente el pastel no les va a salir como se esperaba. A lo mejor les sale mejor, ¿verdad? O les sale no tan agradable el sabor. Bueno, esto que les digo en una receta, en una situación cotidiana, piensen que es lo mismo que pasa en la educación con las teorías del aprendizaje. Tenemos una teoría del conductismo que nos va explicando cómo es el proceso de aprendizaje de los sujetos. Ahora, si la seguimos tal cual, ¿nos va a funcionar? ¿Quién sabe? Si nada más la usamos como para ver qué pasa en una aula y ver cuál es el comportamiento de los alumnos, pues no sé tampoco. Entonces dirán, bueno, entonces ¿para qué estamos viendo una teoría que no vamos a aplicarle y que no nos va a dar el resultado que esperábamos? Porque estamos trabajando con seres humanos y el comportamiento del ser humano es, diríamos, un tanto difícil de determinar. O sea, yo no sé, inclusive ahorita ustedes cómo vienen, ¿no? No sé si se dieron cuenta, yo espero que sí, que hoy es un día 8 de marzo, son las 10:20 o 10:30, pero es un día no como otros días. Hoy no están los 20 y tantos, hoy están 19. Luego, no sé cuántos durmieron cada uno de ustedes, durmió bien. Luego, no sé qué preocupaciones trae, si África les dejó así como que, ay, mucha tarea, o les dejó bien contentos porque aprendieron, pues, aspectos interesantes. No sé si ya desayunaron, si todos están así como que, tranquilamente, a ver, que la maestra nos explique, estamos listos para aprender. Si a lo mejor están pensando de que, tengo mucha hambre, o a lo mejor en su casa está muy fría, a lo mejor ya están bañaditos y guapos y bonitos, o a lo mejor están todavía en la cama, no sé. Lo que quiero decirles es que una situación representa
las teorías, que son principios que nos explican cómo se lleva a cabo un proceso de aprendizaje. O sea, eso nos explica, ¿verdad? Pero que siguiendo lo que dice el texto nos lleve a tener el mejor resultado en el aula, no lo sabemos. Y ya un poco les introduje la idea. No lo sabemos porque trabajamos con seres humanos y estos seres humanos con los 10, 15, 20 o 30 que ustedes trabajarán en un momento dado, pues no sabemos qué circunstancia trae cada estudiante. El que comió, el que no comió, el que se desveló, el que tuvo una ruptura amorosa, el que le duele algo en el cuerpo, el que no le cae bien el profesor, el que la materia no le gusta, el que está una hora en que viene del descanso y viene todo acelerado, el que el salón huele feo, el que el salón está al lado de la calle y se escucha todo el ruido, el que después de la clase de ustedes sigue un maestro que los asusta, los intimida. O sea, ¿cómo lidiar con todos esos aspectos, verdad? Entonces, no es que las teorías no sirvan, sino más bien las teorías orientan nuestro quehacer en el aula, más no nos dan la solución total, ¿eh? Pero mínimo nos orientan, mínimo nos dicen, esto puede pasar en un aula, o sea, conozcan lo que pasa en un aula y ya como ustedes lo enfrenten, pues se pueden apoyar en las teorías. Pero puede ser que por más que se apeguen a la teoría, no les dé resultado tampoco, ¿eh? Entonces, esto yo les digo siempre, el conocer las teorías del aprendizaje como el conductismo o luego el cognoscitivismo, es importante porque si no, cuando ustedes estén en un aula, dicen, voy a dar historia de África. Y ustedes creen que por decreto, porque ustedes van a estar dando historia de África, el alumno está en condiciones de aprender, o sea, el alumno le interesa África, el alumno les agrada su personalidad del docente, el alumno tiene buena relación con todos los demás compañeros, o sea, son tantas situaciones que se vienen en un aula que solamente a veces viviéndolas nuevamente las podríamos comprender. Desafortunadamente, les dije a ustedes, no van a poder hacer la observación porque, bueno, pues el contexto ahorita no nos permite desplazarnos a un aula. Yo en esta unidad de aprendizaje les dije, generalmente los enviaba 3 semanas a una preparatoria, a que todo lo que estamos leyendo ustedes lo vieran, lo contrastaran, lo reflexionaran y dijeran, qué padre saber esto porque ya me ayudó a entender lo que pasa en el aula, o decir, no, maestra, pues yo me aprendí lo que usted dijo, pero mire, no me funcionó el aula, fue algo completamente diferente. Bueno, es que trabajamos con condiciones humanas y no es posible prever totalmente lo que va a suceder en un aula. Digo, yo no sé qué actitud traigan, pero yo supongo que a algunos este día a lo mejor les da sueño, les da tristeza, les da nostalgia, otros a lo mejor están felices con este día, o sea, aunque ustedes a lo mejor no lo han considerado, todo influye en el proceso de aprendizaje. Dijimos la motivación, la ambientación, la disposición del aula, la hora en que la unidad de aprendizaje corresponde, o sea, todo. Entonces, con todo esto tiene un maestro, lo digo en el buen sentido, lidiar, o sea, o enfrentar. Enfrentar no me refiero a golpe o a choque, sino, pues ver, o sea, enfrentar es, veo esta realidad y veo cómo le hago para generar un ambiente propicio para aprender, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya con esta introducción yo les pido que hagan sus aportaciones en relación a lo que ustedes más identificaron en la teoría conductista. Ya lo habían empezado a hacer la sesión pasada y les dije que además de la infografía que hicieron, que además ahora íbamos a revisar nuevamente la lectura considerando lo que dice Violeta Arancibia y qué de eso ustedes han vivido. Ahora vamos a la experiencia de ustedes. ¿Cómo vivieron ustedes el conductismo? Ya saben de qué se trata, ya saben de qué estamos hablando. Entonces ahora aplíquenlo. Cada uno me va a dar un ejemplo de cómo vivió algún aspecto del conductismo en su experiencia como estudiantes. Así es que pues empiecen porque son 20, bueno ya son 20, qué bueno. Adelante, Emerson. Está Emerson, luego está Arnoldo. Perdón, ya estaba hablando y tenía el micrófono apagado, Sí, pero ya. Emerson, sí, porque yo dije, bueno, pues no oigo, yo veo la mano levantada de Emerson, la mano de Dania. Entonces vamos a empezar con Emerson, luego Arnoldo y luego Dania y los que sigan. Ahora no crean que se van a escapar, necesito que hablen, ¿eh? Adelante, Emerson. Sí, gracias, maestra.
Sí, es que el caso que yo tengo, recuerdo que pues fue de de la primaria, ¿no? Digo, yo creo que es en esa como etapa escolar en la que podemos identificar tal vez más casos de conductismo. No significa que pues en niveles más altos, en prepa y universidad, pues no lo haya, pero yo creo que pues, es tal vez, son tal vez los más identificables, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una maestra que nos tenía una especie como de dinámica, ¿no? Que por cada como respuesta correcta que tuviésemos, ¿no? Conforme participáramos en clase, ella nos daba como un billetito de esos de juguete, ¿no? Y al final, todos los viernes, podíamos cambiar los billetitos por cosas, ¿no? Entonces, de que por dulces, lápices o cosas así. Entonces, pues, obviamente ya conforme pasó el tiempo, pues todos estábamos bien felices y todos queríamos participar. Entonces, y eso fue el primer año. Y ya después, que el siguiente año, o no me acuerdo si después de vacaciones o así, pues ya no ocurrió eso de los billetitos. O sea, la maestra ya no llevó los billetes y pues ya no nos pagaba, ¿no? Entonces, pero el detalle era que, pues, de todas formas todos seguían participando igual. Entonces, como que ahí se retuvo esa respuesta, ¿no? Por parte de, pues, de ese estímulo que habían sido los billetes. Entonces, pues, ese es el caso que yo identifico ahí en mi primaria, ¿no? Diríamos que a través de los billetitos, como bien menciona, ¿verdad? Bueno, me parece un buen ejemplo. Ya ahora váyale pensando, Emerson, si esto que usted nos comentó de la participación que era promovida y que era, no sé, alentada, vaya, por el billetito que les daba, ahora piense si eso correspondía a aprendizaje clásico o aprendizaje operante. Ya ven que luego Violeta Arancibia menciona que el conductismo presenta como dos variantes, el aprendizaje clásico y el aprendizaje operante. Entonces, usted revise ahí si estos billetitos corresponden más al aprendizaje clásico o el aprendizaje operante. Adelante, Arnoldo. Yo diría más bien que vi reflejado cómo algunas ideas conductistas tienen, digamos, cierto sustento, en el que, por ejemplo, aquí en la universidad hemos, por ejemplo, en lo personal puedo decir de que he tenido maestros que, por ejemplo, utilizan su método de aprendizaje en un aula pequeña, con pocos alumnos, y funciona muy bien, pero intentan hacer lo mismo quizá en un aula más grande, con más gente, y no funciona de la misma forma porque el contexto, digamos, es distinto. Entonces aquí podemos ver reflejado uno de los principales planteamientos conductistas, que es que básicamente el ambiente de aprendizaje tiene mucho que ver con si se llega a un buen aprendizaje o no. Bueno, ahí le puso una imagen Ricardo Emerson. Ahí le puse una imagen de Bob Esponja, precisamente hablando de los billetitos. Ok, muy bien, Arnoldo acaba de mencionar un elemento importante, ¿verdad? Que en relación a cómo, ¿verdad? Precisamente el contexto también influye en nuestro proceso de aprendizaje. Pero fíjense, habrá profesores que no, a lo mejor que no consideran eso, a lo mejor que no lo tienen presente, que dicen, bueno, estamos en un salón en el primer piso y actúan de esta forma los muchachos en la clase. Luego nos vamos, a lo mejor el miércoles nos toca clases en el tercer piso de un edificio al lado de la avenida, ¿verdad? De la avenida donde transitan los carros, ¿no? Y todos los chicos están inquietos y están platicando y medio se paran, bueno, están inquietos en general, y la maestra pues a lo mejor no está considerando o viendo a ver qué, sobre todo cuando vamos empezando, cuando ya tenemos años, pues ya decía como que nos damos cuenta, pero al inicio, cuando uno es novato, como luego se dice, mejor la maestra no alcanza a identificar por qué ahora están pues desconcentrados o por qué gritan cuando participan, etcétera, ¿verdad? Entonces, qué interesante es el contexto, que lo tomemos en cuenta. Fíjense qué complicado ha sido hasta cierto punto con ustedes, no con ustedes este grupo, sino en general con los estudiantes de la universidad, ahora trabajar en línea con la pandemia, porque yo les he compartido en otro momento lo siguiente. Para mí es bien difícil, bueno, nada así como que imposible, pero bueno, es difícil para mí trabajar con ustedes porque no los conozco físicamente, muchachos, y como tampoco abren la cámara, pues hagan de cuenta que me son como puros hologramas, ¿verdad?
Ustedes tienen la ventaja de que yo en cada sesión les muestro, ¿verdad? Que aquí estoy, ¿verdad? Que no soy un fantasma, pero acuérdense que muchos de ustedes también, ya me pasó en otro grupo, que en este año de pandemia, pues algunos dejaron crecer el cabello, lo traen súper largo, los varones, algunas chicas, pues bueno, como no van a la escuela, pues se pintaron los cabellos morados, verdes, o se medio raparon, o quizá por estar en casa ya están un poco más llenitos en su corpulencia. Entonces, pues diríamos que a lo mejor si yo ahorita voy a la facultad y digo, bueno, a Brenda la voy a ver en el salón 1-1, pues a lo mejor Brenda está ahí. Si hubieran más personas en el salón 1 y yo voy, yo no voy a saber quién es Brenda. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene aquí a lo mejor es de hace una semana o de un mes esta foto, a lo mejor tiene filtros y entonces pues ya no es igualita a Brenda y yo no lo sé porque en ese sentido, como el contexto, ¿verdad? Sí, también influye, ¿verdad? Porque pues ustedes, diríamos que lo doy clase a un grupo que no conozco y aunque los tengo en línea, no los conozco, o sea, físicamente a lo mejor están muy cambiados, ¿no? Entonces, bueno, la imagen mía no, la mía es de, no sé, de unos cuantos meses, ¿no? Pero no hace mucho. Entonces, esto que menciona Arnoldo, estoy leyendo lo de Ricardo, esto que menciona Arnoldo, qué importante el contexto, o sea, en el conductismo no se toma en cuenta el contexto, déjame les digo, en el conductismo simplemente yo doy clases en el 3-5 a las 8 de la mañana y a este mismo grupo le doy clases el viernes a las 12 del día y a lo mejor no me doy cuenta que cambia la actitud de estudiantes porque son diferente día, porque es en diferente salón, porque es diferente hora, porque a lo mejor el viernes pues no vinieron todos los que el lunes sí estuvieron en clase. Entonces el contexto es fundamental tomarlo en cuenta, aunque el conductismo no lo toma en cuenta. El conductismo es así como que muy, muy vertical, vaya, no sé si me entienden, pero el conductismo es muy vertical, o sea, yo estoy aquí, yo estoy explicando y ustedes están aprendiendo y se acabó. Bueno, esa es una característica, ¿no? No que sea todo, ¿verdad? Entonces, esto que dice Arnoldo, por eso es valioso. Déjenme lo que dice Ricardo. En mi escuela nos daban 100 pesos por ser el mejor lugar. Lo implementaron justo cuando no saqué el primer lugar. Y lo quitaron justo cuando saqué el primer lugar. Estos 100 pesos me hubieran cambiado la vida. Pues seguramente sí. Aquí no juzgamos si está bien o está mal que la escuela haya dado 100 pesos. Lo que estamos viendo es cómo impacta este premio en los estudiantes, ¿verdad? Y como dice Ricardo, efectivamente a él seguramente le hubiera cambiado la vida en su momento. Ahorita dice, ay, pues qué bobo, ¿verdad? Bueno, pero en su momento, pues era valiosísimo estos 100 pesos para Ricardo. Déjenme les comparto lo que dice Lucero. Yo casi toda mi experiencia de primaria casi lo mismo que Emerson, pero en mi colegio era un poco diferente. Al final de las clases, el que se portó mejor podía llevarse la tortuga del salón. También implementaron 2 peluches grandes, aparte la tortuga, para que más niños pudieran tener esa experiencia parecida. Y las entregas de calificaciones, todos los años, a los que sacábamos buenas calificaciones, nos entregaban un cheque y podíamos ganar dinero por premios. Oiga, pues ¿en qué colegio estuvo? También acá, Lucero, oiga, ¿dónde les daban este cheque? Bueno, pero obviamente al margen de que les daban cheque o cuál la cantidad del dinero o que la tortuga o que los peluches, pues no creo que lo está entendiendo Lucero acertadamente, supongo que los demás también, como, ay, pues la educación no sé si para bien o para mal, es como darnos algo a cambio, vaya, para que aprendamos o para propiciarnos el aprendizaje, no sé. Emerson, Lucero, el Antonio Machado, no sé, pues sí conozco el Machado ahí en Magueyes, ¿verdad? Está en la avenida Magueyes, ahí en las puentes, 14 sector, no sé, pero sí conozco el colegio y sí conozco la calle y conozco todo eso de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, que dice que ya hacen viajes a Cabo Cañaveral, no, pues sí. Ahora, quién sabe, digo, no lo dudo, ¿verdad? Seguramente también aprenden los muchachos, ¿verdad? Pero bueno, antes de ello, pues bueno, vean cómo las mismas escuelas o la misma institución promueve el conductismo. A lo mejor no son conscientes, o a lo mejor sí dicen, bueno, no importa, que haces que aprendan y pongan atención, no importa cómo, ¿verdad? Bueno, también se vale. Eso es lo que estaba leyendo ahí de su compañera. También tenemos a Dania. A ver, Dania, ¿usted qué nos puede decir al respecto?
Recuerden que todos iban a aportar sus experiencias, porque aquí se trata eso de aportar, no nomás de escuchar. Adelante, Dania. Sí, bueno, mientras yo leía lo del texto, me recordé dos ocasiones de mi educación, incluso desde el kinder. Recuerdo que hubo una ocasión en la que la maestra como que puso una lista con todos los nombres de los niños en los que estuve en el kinder, y durante una semana recuerdo que iba poniendo estrellitas a cada una de las personas que no faltaran, o sea, que asistieran a clases, y al final de la semana a las personas que lograran venir toda la semana les regalaba un chocolate. Y también recuerdo que en cuarto grado, en ese tiempo el maestro recuerdo que nos estaba enseñando las divisiones. Y lo que hacía él es que, por ejemplo, ponía ejercicios y decía, solamente voy a revisar a tal número de personas. Y eso fue durante todo el ciclo escolar. Y recuerdo que al final él nos dijo que a la persona que tuviera más como que sellos o firmas de las revisiones de él iba a regalar lo que la persona quisiera. Y recuerdo que ganó una compañera y le compró una mochila porque mi compañera se la pidió. Y también en la prepa recuerdo que tuve un maestro de física que también hacía lo mismo, ponía problemas razonados y daba así de que pues se pueden empezar ahora, pero él sí le decía nada más voy a revisar a 10 alumnos, y pues todos contestaban muy rápido porque nada más revisaba esos 10 y ya, y al final en base al número de, por ejemplo, si pero una persona tenía, no sé, 50 firmas, en vez de se basaba en eso para calificar a todas las demás personas. O sea, tomaba en cuenta, diríamos, el rendimiento de otro alumno, no el de usted. Sí, Es que Es que, bueno, no sé si se refiere, por ejemplo, yo lo vi como, por ejemplo, si la persona tenía 50 firmas, ese era el máximo de calificación. Ya si esa persona tenía 20 firmas o no tenía de que nada más una, se basaba en ese criterio. Ok. Entonces usted tiene, por decir, 20 firmas, usted mejor va a tener un 30, por decir. Porque no tiene las Sí, 50, las 50 firmas equivale al 100, por decir, en sí. puntos de actividades. Pero como usted tiene menos, bueno, pues más o menos tiene un 30 puntos. Ok. Bueno, y también fíjense qué difícil para entenderlo ahora, porque, pues bueno, las firmas no me representan realmente que aprendió. O sea, porque a lo mejor ya tiene las 50 firmas, pero a lo mejor hay actividades que no están bien hechas o actividades que realmente no responden a lo que el maestro pidió. Pero bueno, él dice, ya tiene 50, pues tiene 100. Usted tiene 30 firmas y a lo mejor sus actividades, estas 30, a lo mejor están muy bien elaboradas, a lo mejor están muy bien completas, a lo mejor tienen, bueno, no sé, todo lo que se pudiera esperar. Pero bueno, él un poco se va nomás de que, bueno, firmamos, nos vamos por cantidades sin realmente valorar realmente qué está aportando o qué está aprendiendo, porque cada estudiante es diferente, ustedes ahorita están hablando y cada quien está hablando de una realidad diferente, entonces cuando escriben, pues también hablan de realidades diferentes, aunque yo les diga, todos van a hacer este mapa de la lectura, pues, o la infografía, pero cada quien pone ideas, imágenes u opiniones diferentes porque tiene que ver con la realidad de cada uno de ustedes. Claro, sí están atendiendo la lectura, pero lo están interpretando cada quien desde su propio horizonte. Entonces, bueno, pues es como decir, bueno, pues si Emerson, que es el que participó, y él piensa así, pues los que no piensen como Emerson, pues es que están mal. No, pues es que la realidad de Emerson es una, la de Lucero es otra, pues simplemente el estar en colegios, pues es una realidad diferente a los que están en escuela oficial, ¿verdad? Entonces, pues aquí fíjese cómo no importaba el alumno, importaba las actividades, el número de actividades relación con la firma, entonces el alumno no importaba, ni qué pensaba ni cómo lo pensaba, sino cuántas actividades hizo, cuánto le voy a poner. El otro, pues importaba, decía Lucero, de que bueno, pues yo no sé qué tan lista, se supone que es lista porque sacó 100 en las actividades, las hizo todas, entonces como premio le voy a dejar que se lleve la tortuga del salón, ¿verdad? O bueno, como ya hay más niños que le están echando ganas, bueno, pues vamos a darles un mono de peluche también para que se lleven a su casa, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes son críticos ahora en el buen sentido de la palabra y se preguntan, ¿y eso qué tenía que ver con el aprendizaje de las matemáticas o de la formación cívica o de la literatura? O sea, ¿qué tenía que ver el peluche con la literatura o la tortuga con las matemáticas o el billete con la historia? A ver, ¿qué tenía que ver eso? Piensen, es pregunta. Pues buscaba nada más captar la atención del alumno.
O sea, si el conocimiento por sí solo no le podía llegar a llamar tanto la atención, pues con un premio tal vez sí. Y si se lograba, ¿verdad, Lucero? No, en su escuela, ¿qué tal era? Lo poquito que usted recuerde, ahora ya es una experiencia pasada, no sé si recuerda si se logró que se captara la atención, o los mismos listillos eran los de siempre, o sí más niños que no eran tan participativos, tan ahora listillos, sí aumentó el número de niños participantes o niños listillos o como le quieran llamar. Creo que Lucero tiene problemas con su conexión, o no sé, no responde. Sí, porque me interesaba, digo, en este sentido lo de Lucero, porque bueno, ella comenta, si estas tortuga y peluches eran para aumentar el interés en los niños, bueno, pues hay que ver si sí se logró, o si, bueno, sí, 2 niños más ahora le echaban ganas, ¿verdad? O, no, sí, ahora todos le echaban ganas porque todos querían llevarse la tortuga, todos querían llevarse, por ejemplo, si hubiera estado en el salón de Lucero, yo hubiera dicho, pues yo no le voy a echar ganas con una tortuga porque a mí ni me gustan los animales, entonces también hay que tomar en cuenta que no necesariamente una acción va a repercutir, porque qué tal que si no me gustan las tortugas, pues a mí no dan nada que ver con la tortuga, con que le eche ganas a la escuela, ¿no? Bueno, ese era el caso de Lucero. ¿Alguna otra experiencia que tengan del conductismo en su vida como estudiantes? Adelante, Andrea. Perdón. Yo me acuerdo mucho en la preparatoria que la maestra de matemáticas tenía una manera pues de llevar su clase, y yo me acuerdo que tuve muchos problemas con esa maestra porque su modo de hacerlo realmente chocaba mucho conmigo, y era porque la señora explicaba un problema de matemáticas y decía, ok, ahora hagan las próximas 3 páginas de ejercicios, y si tienen una pregunta se acercan y yo se las respondo. Entonces, pues, ok, resolvías, digamos, los primeros problemas, pero después los problemas que seguían en las páginas se iban volviendo más difíciles, entonces a lo mejor ya no estabas tan seguro de cómo resolverlo. Y me acuerdo que a mí me daba mucha pena pasar a preguntar, pero sí yo ponía mucha atención cuando mis compañeros pasaban a preguntar. Entonces yo veía sobre todo a un compañero que él pasó varias veces porque no le entendía, y a la tercera vez que el chavo pasó, la maestra le dijo, ay, no se aburro, ya no pase. Y ya, o sea, ni siquiera realmente era como que ni para preguntarle le podíamos. Y decía, hasta esta hora voy a revisar, y a los que les revisaba les decía, ya se pueden ir, y los demás se quedan aquí hasta que se acabe la clase. Y digamos que todavía faltaban 2 horas y ya había dejado ir a mitad del salón, y a los demás nos dejó ahí como que expuestos, y no sé, fue como que recuerdo que a mí me dio mucho choque, y también yo en un principio sí intentaba esforzarme mucho, pero nunca fui muy buena en matemáticas. Entonces, conforme pasaba el tiempo, me fui sintiendo como que un poco atacada por esta forma en que llevaba la clase, y dejé de intentarlo. O sea, realmente ya era como que me sentaba y nada más me quedaba esperando porque sabía que no me iba a revisar. Entonces, muchas veces se acercaba conmigo y me decía, ¿y entonces ya no vas a hacerlo? Y yo, pues sí, o sea, resuelvo las que puedo, pero no son todas, y usted no me las va a revisar si no son todas. Y pues ya no me revisaba nada, y yo, pues bueno. Y sí, sigo con ese enojo. Sí, se escucha en su voz así como que, ay, me acuerdo y me da coraje, ¿verdad? Como luego dice uno, ¿verdad? Entonces, pues fíjense entonces cómo en esa experiencia también de Andrea, cómo cada estudiante efectivamente tiene recuerdos, remembranzas de cómo fue su proceso de aprendizaje. Creo que la mayoría, pues sí, aunque ya ustedes vieron que el conductismo es desde hace mucho, que se supone que en los años 60 ya quedó rebasado por la teoría cognoscitivista, pero yo les diría, desafortunadamente, pues sigue muy presente el conductismo, ¿verdad? O sea, es como el positivismo, ¿no? De que se necesitan evidencias para ver que usted aprendió, y la mejor forma son, obviamente, con las actividades. Así dice la historia en el positivismo: si no hay documentos, no hay historia, ¿verdad? Aquí, si no hay tareas, no hay aprendizaje. Y lo cual, pues, no necesariamente es así, ¿verdad? Pero, sin embargo,
ustedes dirán, maestro, usted también nos encarga tareas, y les diré también el positivismo, ¿eh? Si yo no les encargo tareas, si no hay evidencia de sus trabajos en la plataforma, pues desafortunadamente la mirada más rápida es de que en esa clase ni están tomando la clase los alumnos, ni están aprendiendo, ni la maestra está entrando. ¿Por qué? Porque bueno, sí habría, pero sería más complicado, a lo mejor por práctico. El conductismo también ha funcionado porque es muy práctico, ¿verdad? O sea, si yo no les pido tareas, si ustedes no las hacen, pues entonces cabría la duda de que si estamos atendiendo esta clase, yo como maestro, ustedes como estudiantes, ¿no? Y si ustedes no la están atendiendo, o sea, no están entrando, entonces pues va a quedar pendiente su calificación en el CARDEX, entonces van a tener que volver a llevar al siguiente semestre porque es obligatoria y porque este semestre no hay evidencias que sí aprendieron. O sea, las evidencias no son realmente el referente de que aprendieron, pero como bajo el conductismo se vuelven como la prueba de que están aprendiendo porque están trabajando, ¿verdad? Pues les digo, no es que yo esté de acuerdo, desafortunadamente, pues bueno, las instituciones, quizá, no sé, es un comentario nada más, quizá a veces las instituciones en la parte administrativa, no académica, la parte administrativa, quizá no, pues obviamente a lo mejor no tienen por qué saber estas cuestiones pedagógicas, y entonces ellos dicen, pues no está la maestra, no está la clase, ahora que estamos en línea, pero si estuviéramos presencial sería lo mismo. Entonces, pues damos evidencias. El conductismo, como que, a mí se me parece con el positivismo, nos pide evidencias de ustedes y mías. Yo puedo decir, bueno, pero si está la clase que la programé y los muchachos socializan en el aula, están entendiendo, sí, pero van a decir, pero no tenemos evidencias, porque yo digo que sí participan ustedes, y ahí se ve que replicaron o que escribieron en el chat, pero van a decir, pero no todos. Entonces, y bueno, o sea, esto tiene sus desventajas, obviamente, el conductismo. Ya las críticas, ustedes ya, a lo mejor sin decirle críticas, pero ya las han mencionado, ¿no? Entonces, en el conductismo, como una teoría que surge a principios del siglo XX, con la idea de modificar la conducta, ¿verdad? Esa es la intención en el conductismo, es modificar la conducta externa. O sea, ustedes se portan bien, o se portan mejor, o participan más, o hacen las tareas. No lo sé, porque hay que hacer una investigación interesante. No lo sé hasta dónde lo hacen, porque entienden que con eso están aprendiendo. O si realmente participan, hacen las tareas, están aquí en el aula virtual, pues porque de lo contrario no van a aprobar la materia. Fíjense qué diferentes a que estén, porque son conscientes que está brindándoles herramientas teóricas para poder entender cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en un aula, o si están, pues nada más porque no quieren volver a cursar la materia el otro semestre. Si están porque no quieren volver a cursar la materia el siguiente semestre, pues su aprendizaje es más conductista, o sea, no están porque a ustedes les interesa, está porque el sistema pide que tienen que estar. Y entonces, pues eso ya nos va a ir cambiando un poquito las cosas, ¿no? Entonces, el conductismo nace a principios del siglo con la intención de modificar las conductas. Y pues, como habíamos dicho, se tienen que hacer experimentos, porque generalmente es conocimiento científico. Conocimiento científico proviene o tiene origen la experimentación. Entonces, aquí se hará el experimento para ver, bueno, en los primeros años, cuando surge esta teoría, ustedes ya vieron el experimento que hizo Pavlov, ¿no? Que es de los primeros que pues trata de explicar, ¿verdad?, cómo podemos modificar la conducta de los seres vivos, ¿no? Y pues como siempre se empieza con los animales, ¿verdad? En este caso con el perro, ¿verdad? Luego Skinner lo hará con la rata, ¿verdad? Pero como que dicen, bueno, son seres vivos, se modificó la conducta, pues entonces ahora hagámoslo con los humanos, ¿no? Y quién sabe, será bien interesante que indagaran ustedes así como que cuáles fueron los primeros resultados del conductismo aplicado en una aula, ¿no? Será interesante, pero creo que en el fondo, desafortunadamente, pues el alumno, bueno, el ser humano, en general el alumno, el ser humano, somos seres adaptables, ¿no? Y moldeables. Entonces, pues parecería que sí, que nos vamos adaptando a estas ideas. No me lo crean mucho. Hay personas que cuestionan esta teoría y lo dicen en los siguientes términos. Dicen que en la escuela, muchas veces los profesores, en cualquier nivel, no estoy hablando de universidad, estoy hablando de preescolar, primaria, secundaria, todas las etapas de la escuela,
mencionan que en la escuela lo que hacemos o lo que se hace en las escuelas es domesticar a los estudiantes. Piénsenlo, si los estaremos domesticando y si entienden el concepto domesticar en el sentido que se espera que lo estén entendiendo, piénsenlo y me platican. A mí, como me gusta decir, yo no creía en el pensamiento de Hobbes hasta que no me tocó ya dar clases en primaria, especialmente en primero. Yo diría que eso de domesticar a cierto grado puede tener sentido, porque muchas veces es sobre todo como que intentar, digamos, que controlar el comportamiento de los estudiantes y moldearlos literalmente a lo que quieres que sean, o a lo que se supone que deberían ser. Ajá, sí. Y está bien, me devuelvo otra vez el contexto de principios de siglo, que apenas la psicología estaba posicionándose como un conocimiento, bueno, miren que la psicología es una ciencia de fines del siglo XIX. Entonces diríamos que había poco avance, entonces pues era válido, ¿no? Porque era un poco como que cómo le hacemos para moldear la conducta del sujeto. Ah, bueno, pues estamos a controlarlo de esta y esta manera. Pero bueno, ya estamos en el siglo XXI y díganme si ha cambiado en el siglo XXI controlar y moldear la conducta del alumno. ¿Será igual que a principios del siglo XX? Bueno, ya ni a principios, estamos en la segunda década del siglo XX. ¿Será igual o será diferente? O sea, ¿el contexto es el mismo de principios del siglo XX o es otro contexto este? Perdón, maestra. Sí. Sí, sobre eso, yo creo que al menos en México, en el contexto donde vivimos de una educación pública, donde el Estado es el encargado de otorgarla, pues no hay mucha diferencia entre el finales del siglo XX o mediados a hoy en día. ¿Por qué? Porque en y entrando un poquito con lo que decía anteriormente de la domesticación, bueno, se tiene la idea, ¿no? De que supuestamente pues la familia donde es el primer sistema de educación, ¿no? Donde se forma el ser humano, el órgano principal. Sin embargo, en la escuela, al menos en la educación pública, al encontrarse con una crisis donde en el hogar no se da cierta cultura ética, pues tiene que impartirla, ¿verdad? Por eso vemos cívica y ética, o los maestros se tienen que preparar para ser disciplinados y formar en disciplina, ya que no suele venir con eso el niño en las teorías de México, ¿no? Entonces, en esa diferencia, pues sí, yo creo que más que una palabra como domesticar, sería más como disciplinar. Creo que es algo muy, muy distinto. Pero también es posible porque el Estado puede aprovechar esas herramientas para, pues, domesticar en base a sus ideas, en base a sus políticas, en base a sus creencias, y ahí es donde entra la cuestión. Y pues al ser los estudiantes como una especie de rebaño, un rebaño de aproximadamente como 40 personas en escuelas públicas, pues es fácil aplicar el conductismo a favor de estas ideas y de estos adoctrinamientos, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Elías. Sí, es que hasta cierto punto el conductismo es práctico, fíjense. Es práctico el conductismo, o sea, se puede poner en práctica, ¿no? Tengo 40 alumnos, sobre todo también pensando en la edad, pero aunque sean grandes, como quiera se utilizan ciertas herramientas para controlarlos, ¿no? Si son pequeños, ya lo decía Lucero, bueno, lo decía Andrea, bueno, pues no salen al descanso los que no hicieron la tarea. Claro, también ha cambiado porque ahora los huercos, ustedes saben, sobre todo de primaria y secundaria, pues digo, tampoco crean que les mortifica no salir al descanso. Sobre todo si hace calor, prefieren quedarse en el salón porque hay el clima, ¿verdad? Porque pues ahí descansan, ¿verdad? O si traen problemas, pues ahí un poco, pues no tienen que lidiar con los problemas con algún compañero, ¿no? Pero esto que dice Elías es importante. La formación que recibimos en la familia se llama la educación primaria, fíjense. No confundan los términos luego, ¿eh? La educación que se recibe desde que uno nace hasta que uno abandona el hogar para ingresar a un establecimiento educativo se llama educación primaria. La educación que recibimos en el preescolar, la primaria, la secundaria y quizá hasta la preparatoria se llama educación secundaria, en este sentido más formativo, ¿verdad? Educación secundaria. Y ya los que estamos en carrera es educación terciaria.
Fíjense qué interesante estos conceptos, porque entonces me dice, como retomando Elías, de que ya traemos una formación desde el hogar, que ya sabemos hábitos diríamos, de cortesía, saludar, buenos días, con permiso, me permite, por favor, y en ese sentido, pues sabemos qué es lo que nos toca hacer. Se supone que en la casa ya nos enseñaron a que a ti te toca levantar tu cama, te toca levantar tu plato, te toca ayudar, no sé, a lo mejor en el barrido de la casa. Bueno, estoy hablando de un contexto, se van a decir, maestro, ¿de dónde nos está hablando? Bueno, pensando que el conductismo es de principios del siglo XX hasta 1960, se supone que estuvo fuerte el conductismo, pues a partir de la idea de que estas generaciones que ingresaban a los establecimientos educativos, pues traen esto que Elías dice, esta formación primaria, pero bueno, fíjense qué interesante que que los mismos padres se dan cuenta que los hijos no han incorporado esta formación primaria de reglas, normas, disciplina en el hogar, de tal manera que yo no sé si recuerdan esta frase, no lo han visto en películas o sus papás se los pueden comentar, ¿no? Que cuando uno ingresaba, los que tenemos 40, 50 años, cuando ingresábamos a la escuela, obviamente nos llevaban los papás, pensando en la pública, no sé en la privada, pero en la pública sí, nos llevaban los papás y le decían al maestro, aquí le traigo a Lucero. Maestro, pues si se porta mal, no hace caso, yo le doy plena libertad para que usted, digamos, haga que Lucero se comporte como se espera. Entonces, fíjense, pareciera que los mismos papás, pues de alguna manera no tenían también muy claro si habían contribuido en la formación como se esperaba, entonces le daban la responsabilidad al maestro. Y entonces ahí es donde viene esta segunda parte. ¿Cuáles son los métodos que los profesores utilizaban para moldear la conducta en aquellos alumnos que no traían como que esta disciplina que menciona Elías? O sea, aquellos alumnos que no entienden o que no acatan o que no se comportan como la institución y el profesor espera, ¿qué métodos se utilizan para decirles, pues, o te portas bien o te portas bien? ¿Cuáles son estas herramientas o estos métodos que el docente utilizó y que yo no sé si sigan utilizando, se supone que ya no, pero yo no estoy tan segura, con los cuales se lograba moldear la conducta? ¿Cómo se moldeaba la conducta de los alumnos que no se ajustaban? Maestra, no sé si puedo decir algo y no sé si quede mucho, pero yo creo que a lo mejor y sí, en un caso que me sucedió a mí, ay, se escucha ruido, lo siento mucho, son los perros del vecino. Lo que pasa es que cuando yo estaba en secundaria, usted dijo sobre todo lo de esta palabra de domesticar, y de hecho Sí. se me hace muy, pues muy relevante, porque el compañero Elías dijo que él habló mucho de lo que fue la escuela pública, pero por ejemplo, en mi caso fue con escuela privada, y el caso es que adaptaban tus aprendizajes a tratar de, pues sí, o sea, tratar de adaptarlos a lo que fue a su manera de enseñar. Y por ejemplo, con nosotros, lo que nos hacían jugar mucho, mucho, y no se me hacía muy correcto, era jugar con la clase social. Por ejemplo, si tú no seguías sus normas o como ellos lo pedían, te decían de que no, pues es que cómo vas a representar así tu familia o no sé. Entonces, no se me hacía muy correcto, pero sinceramente sí, eso sí, yo veía con compañeros que sí les afectaba el que les dijera eso de clase social, porque desde que entrabas a ese colegio te decían de que, pues es que ustedes están aquí porque pues sus papás los quieren con buen comportamiento, con esto y lo otro. Entonces, yo creo que en el caso del colegio en el que estuve, eso de lo social sí afectaba y mucha gente sí transformaba su comportamiento por esto. Ajá, sí, fíjense, siempre ha habido como que esta disyuntiva, ¿no? Que de hecho yo creo que la mayoría seguimos o siguen pensando así, que en un colegio sí realmente te van a formar, o sea, te van a hacer disciplinado, te van a enseñar como que a tomar tu lugar, ¿verdad? En la sociedad, porque en la escuela pública no, y uno dice, pero ¿por qué no? O sea, claro, una de las razones dicen es que como en la escuela pública son muchos estudiantes, no les pueden poner la misma atención que en la particular. O también dicen, es que como en la pública, pues al maestro se le paga poquito, o sea, hace como que trabaja poquito, ¿verdad? En cambio en la privada, como se le paga bien, pues entonces le piden cuentas y él tiene que pues buscar cómo le hace para moldear el carácter de los muchachos, ¿verdad?
pero sí, también como dice, no en todas, cada escuela es diferente, obviamente, pero también hay escuelas en las que promueven un poquito como que esta mirada de menosprecio a la educación pública y a todo lo que suene público, ¿verdad? Pues no, están bien burros, o allá no se bañan, o allá ni aprende nada, y pues uno siempre tiene que como, ahora en la edad que ustedes están, uno tiene que como tener un pensamiento crítico, o sea, no necesariamente, que a lo mejor hay escuelas que sí sucede estas situaciones negativas, pues sí, también las hay, pero también hay privadas en que también sucede esto. Entonces, o sea, como que ahora tenemos que matizar la mirada y no decir, no, si es que el de la privada pues tiene estos privilegios y el de la pública pues está en desventaja. O sea, a lo mejor se ve más en las públicas porque son más de las instituciones, porque son más los alumnos y parece que se sumarían los malos comportamientos, ¿verdad? Y las privadas pues son menos, ¿no? Pero bueno, me parece muy valioso también como a veces algunas escuelas contribuyen en la conservación del status quo, es decir, en el orden. Es decir, si tanto te dicen que, bueno, estás aquí porque aquí vas a ser mejor, porque en la otra escuela pues están los pobres y pues entonces mira que, cómo andan, pues entonces a lo mejor inconscientemente si yo, estudiante, me voy creyendo de que, ay, sí, qué mala onda pertenecer a un ambiente socioeconómico bajo, porque no, pues sí, ahí por eso están como están. O sea, te van a lo mejor también en ese sentido ideológico, un poco como que apartando de pues de tu contexto, ¿verdad? O a lo mejor no te apartan, pero psicológicamente pues sí te causan cierta incomodidad, ¿no? Porque pues ya ahora estás siempre comprando por cuestiones clasistas, ¿no? Y entonces pues a lo mejor terminas deprimiéndote al sector social al que perteneces porque pues la verdad tiene todo lo negativo que se pudiera pensar, de acuerdo a lo que te estén diciendo, ¿verdad? O sea, eso pues va dependiendo de cada experiencia, o sea, yo no estoy generalizando, solamente estoy pidiéndoles que ustedes piensen cómo el conductismo de alguna manera pues responde precisamente a esta palabra status quo. Parecería que el conductismo pues lo que busca es, diríamos, disciplinar y mantener a cada quien en una posición social determinada, que no se mueva. Y el que se mueve de un sector socioeconómico, pues diríamos bajo, el que se mueve y se va a una privada, pues diríamos que es un gran sacrificio en términos económicos y esto representa que entonces podemos, que si hay posibilidades de cambiar nuestra situación socioeconómica, diríamos, esto es el capitalismo, o sea, si te esfuerzas más, vas a cambiar tu nivel de vida. Si no te esfuerzas, pues te vas a quedar con el montón, ¿verdad? Digamos, con la gente que no se esfuerza. O sea, es que en el fondo el conductismo también lleva de por medio una ideología de conservación, ¿eh? Entonces, si se ajustan, podrán salir adelante. Si no se ajustan a lo que el conductismo establece, pues por eso, diríamos, hay estos problemas de todo tipo en la sociedad, ¿no? Entonces digo, creo que qué bueno que por ahí Elías y ahora Fátima lo comenta. O sea, no crean que las teorías educativas son solamente educativas y que están al margen de lo social, de lo económico y lo político, ¿no? Realmente las teorías también responden a una situación política, económica y social, son parte de. O sea, yo no puedo educar estudiantes para un contexto que no existe. Entonces, la educación va más allá de saber sumar y saber las capitales de un país, va más allá. En el fondo estamos conformando un determinado sujeto social. O sea, ¿qué quiere la sociedad? Un ser responsable, comprometido, aunque no lo entienda, pero lo tiene que hacer porque lo contrario nos va a causar desestabilidad social. Fíjense, y les doy otro concepto, no recuerdo el autor, que este otro autor menciona que la escuela como institución educativa no es más de que como el espacio donde se controla la sociedad. Y creo que hay cierta razón. Si ustedes se fijan, bueno, ahorita vean lo que las mamis sufrieron, ahora que los chicos están, y ustedes y sus hermanos y los más pequeños, que todos están en casa, vean que fue pues, algo traumático para los padres de familia porque teníamos ya como que la cultura de que, bueno, a las 7:30 de la mañana yo me deshago de los hijos y me olvido y hago mi vida, ya sea que trabaje, que, bueno, lo que tenga que hacer la mami o el papi o quien nos cuide, pero ahora resulta que no, ahora resulta que esto nos causó pues muchas preocupaciones y problemas que ustedes estén en casa. Entonces vean cómo desde el otro punto de vista parecería que sí, creo que lo dijo Pierre Bourdieu, ¿no? Que la escuela en cierta medida también se convirtió en un espacio de control social. Ahí nos deshacemos los adultos de los chicos en edad escolar y ya en las revoluciones a las
1 de la tarde que salen, otra vez tener que atenderlos, ¿verdad? Entonces, les digo, un poco es para que vayan enlazando estos principios pedagógicos, pero que también van de la mano con el modelo ideal, con el tipo de Estado, con el tipo de economía, o sea, va de la mano, no crean que está ajeno. Adelante. Sí, sí, maestra, sí, es eso lo que iba a decir, ese punto final que estaba diciendo. O sea, tenemos que entender el contexto en el que estamos y bien, me gustó mucho que aclarara sobre la cuestión de los tiempos. Por ejemplo, la educación pública es relativamente reciente, o sea, hasta antes del siglo XX, la educación era mayoritariamente, bueno, está la universidad, obviamente, pero eso ya es más a nivel profesional. Pero como tal, la educación era en función de la familia. O sea, el padre o la madre instruían a sus hijos en los labores o en los oficios, ¿no? Al que mejor dinero tenía, pues bueno, se iba al extranjero, a las universidades, y pues es algo plenamente individual, ¿no? Ya es esta cuestión en la actualidad donde pues se plantean estos centros de estudios, estas primarias, estas secundarias, preparatorias, donde aglomeras a tal cantidad de personas para que todos piensen lo mismo, para que todos entiendan lo mismo. Y puede ser, y lo hemos visto en los países, puede ser algo para bien. O sea, la verdad puede funcionar en cierto aspecto, pero como todo, también tiene un lado malo. Entonces, también puede ser que, como lo vemos aquí en México, sea más contraproducente, ¿no? En cierto sentido, limitar. Sobre eso, por ejemplo, no sé si a alguno de mis compañeros les pasó, yo tenía un compañero que leía mucho en la primaria, la verdad, mis respetos. Ajá. Y a ese compañero una vez lo regañaron por adelantarse. Bueno, no fue una vez, pero sí fueron varias veces que lo regañaban por adelantarse a las clases. Y a mí la verdad siempre me extrañó y decía, ¿cómo vas a regañar a alguien por querer indagar más, por querer investigar más, por el deseo de aprender? O sea, Así es, ¿cómo? ¿Eh? Así es, mi compañero. Tengo varias Sí, algo así, ándale, ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces, cuestiones así, pero en mi caso fue en primaria donde me tocó con este compañero, se llamaba Luis F. Entonces, pues ahí se presentaban este tipo de cosas y es esa cuestión, o sea, donde tienes que presentar eso, tienes que seguir esa línea de estudios y el problema, y lo abordaba la lectura, es que para este tipo de sistema, pues claramente el conductismo funciona, porque tienes una gran cantidad. O sea, funciona. No estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, simplemente que funciona. La cuestión aquí, y es lo que vemos en diferencia con países más pequeños, por ejemplo, Finlandia, Israel, donde tienes una población más medida, por ejemplo, pues ahí tienes una mejor posibilidad de educación primaria y secundaria porque son menos, o sea, porque hay más personalizada, el tipo de educación está enfatizado en las habilidades y el conductismo y lo que mostraba las críticas es que se enfoca plenamente en lo teórico. Creo que esa es la diferencia cuando no se pasa de un teórico a una aplicación, que supuestamente, no sé si lo ha notado maestro, pero a veces en los sistemas de estudio se pone una actividad de aplicación, ¿verdad? Así se le nombra, para supuestamente aplicar los conocimientos. Pero no deja de pasar de lo teórico, o sea, sigue siendo ejercicio, sigue siendo cuestiones así, en la prepa, en la secundaria, entonces, pues sigue siendo el mismo hilo. Y yo creo que es importante que entendamos eso. O sea, mi comentario va a eso, a entender el contexto en el que estamos, por qué se usa eso, y si solamente es como un arma, ¿no? O si es la única opción que hay o realmente se puede hacer más. Bueno, maestra, es que quiero intervenir un poquito. También adelante. Es que el problema que existe, algunos comentarios. Primero, lo que dice Elías también tiene razón. Muchas veces es de que, es que ¿por qué este sistema europeo aplicado en Islandia o en Suecia, donde solo hay 10 millones de personas, donde los 10 millones obviamente no son de primaria, funciona tan bien? Pues porque están concentrados, y en México no. En México son 127 millones de personas, donde la mitad, si no me equivoco, 60 millones, según el padrón electoral, son menores de edad. O sea, no se puede concentrar un cuerpo de conocimiento y no se puede enseñar todo lo que se debe enseñar. También es un problema porque
cuando se exagera o cuando se adoctrina tanto, pueden ser casos como los de Japón o los de China. Es que voy con lo que decía Lucero en los comentarios, que estoy diciendo que los niños tienen este trabajo, después van a los clubes, después de los clubes pueden recibir asesorías, y a mí, yo la verdad estoy muy en contra de eso, porque, bueno, también depende, obviamente todo con sus tiempos, porque en las tardes yo también hacía actividades y me entretenía mucho, pero estoy muy en contra de eso en ciertos puntos de, siento que el niño ya no está siendo un niño. ¿A qué me refiero? Siento que cuando tiene tanto tiempo ocupado y cuando tiene tantas obligaciones, comillas, en, en su cabeza, si es que le podemos decir así, el niño saldría de la escuela, no sé, a las 5, luego si hay tarea tiene que hacerla, luego acaba y ya no tiene tiempo para él. O sea, a mi forma de ver, si lo atiborran mucho de trabajos, obviamente. Porque la persona ya siendo pequeño pues ya no tiene tiempo de ocio, los niños también, como cualquier persona, pero en especial ellos, pues quieren desarrollarse, quieren pasar tiempo y quieren socializar. Por eso pongo de ejemplo, que también es un ejemplo un poco extremo, el sistema japonés, que si bien muchos lo aplauden, también es un sistema muy estricto, demasiado estricto, que en muchos casos provoca ansiedad y provoca incluso suicidios. También está el chino, que ese es de la universidad, si quieres presentar, presentas, si pierdes tu oportunidad no es como que puedas ir a otra, ya no puedes volver a presentar. Bueno, en algunas universidades, obvio, o sea, para no generalizar. Y lo que pasa con estos sistemas tan estrictos es que la población se configura tanto y estos sistemas no pueden profundizar porque pues está hecho para que todos aprendan de igual forma. Por eso a mí no me gustan mucho los sistemas cuadrados, pero tampoco me gusta mucho lo que es tan liberal o tan abierto de que, sí, tú no te preocupes, vas a aprender. Y pues es algo que observo y que no me gustaría mucho por las personas que a veces, insisto, dicen de que, es que si tomáramos el sistema japonés, pues seríamos, no sé, el primer mundo y pues no. O sea, hay que observar las realidades dentro de cada nación y cada país. Sí, muy, muy válido esto del contexto, o sea, aunque tomáramos todo el modelo japonés y lo quisiéramos aplicar en México, no podría porque nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es otra. Les pongo un ejemplo nos decían precisamente en Finlandia, ¿verdad? Que bueno, pues que parte, ¿verdad? Tiene que ver el contexto también geográfico, espacial, que parte de esta, diríamos, pues buen desarrollo educativo que tienen en Finlandia, pues tiene que ver una porque son grupos reducidos, ¿verdad? Y eso pues es importante. Las aulas son diferentes a las nuestras. Pero además, otro factor que influye, digamos, para que estén un poco más pegados a los libros, los estudiantes en Finlandia, tiene que ver también que la mayor parte del tiempo, digamos, hace frío, entonces es más propicio estar en casa, en la comodidad, en la calefacción. Bueno, primer mundo, las casas pues sí están, diríamos, acondicionadas para el frío, ¿no? Entonces decían que si el que hubiera, no sé, o decir, que hubiera nieve en Finlandia, genera que los estudiantes estén en casa y entonces tengan más tiempo para leer y eso pues les tenga una mayor capacidad de comprensión lectora, que si hubiera nieve en México la mayor parte del año o una buena parte del año, que entonces los mexicanos también nos dedicaríamos más a la lectura y tendríamos una capacidad de comprensión más eficiente. Y alguien dijo, bueno, lo que pasa es que si en México a lo mejor nos trajeran la nieve una buena cantidad de años, de meses en el año, dice, lo más seguro que los mexicanos pues no la pasaríamos jugando en la nieve, ¿no? Porque nosotros somos una cultura pues muy diferente. O sea que el contexto también influye en nuestro aprendizaje. O sea que no porque nos traigamos el modelo finlandés va a funcionar en México, porque es otro, porque hay tiempo en que ellos están en casa por las condiciones climatológicas. Bueno, si nos traen la nieve a México, ¿vamos a estar en casa? No, porque nosotros somos más de fiesta, de andar en la calle. Entonces, pues también como que a lo mejor diríamos, ay, qué padre, vamos a hacer monos de nieve, vamos a divertirnos. Entonces tampoco estaríamos encerrados. O sea, ¿por qué? Porque toda nuestra historia, toda nuestra cultura, todo nuestro ambiente en general, pues es diferente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, más bien lo que tendríamos que hacer es, bueno, ver qué les funciona del modelo japonés o del modelo finlandés y ver qué de eso se podría, más no el modelo completo, porque es otra realidad, como bien lo acaban de mencionar, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es también importante y algo que retomo de Elías, que no se pierda también,
es que efectivamente la educación pública en México pues es del siglo XIX. No olviden que toda la educación en el periodo colonial era educación privada. O sea, no era una obligación de la corona española brindar educación. La educación la brindaban los peninsulares o criollos a sus hijos a través de la Compañía de Jesús en especial, ¿verdad? O en el extranjero también. Pero, o en otro caso, pues había maestras, ustedes saben, en Mi Reina lo vieron, que eran las escuelas de las amigas, ¿no? Que eran mujeres viudas o solteras, que sabían leer y escribir y que pues brindaban educación en sus casas a las personas, a las niñas que no tenían la habilidad lectoescritura, pero no era una obligación del Estado, esto es importante, no era obligación del Estado educar o formar a las personas, la educación era un asunto particular, o sea, si ustedes querían formarse, pues ustedes tendrían que tener para pagarle a alguien o enviarlo a algún lugar, pero no era así como que el Estado abre escuelas. Sabemos que la educación pública, la educación como la entendemos un poco hoy en día, pues sí estaba en las aspiraciones de la independencia de México a 1810, pero el contexto tampoco favorecía que se establecieran centros educativos, porque pues ya ven la intervención, la guerra de los pasteles, la intervención norteamericana, la lucha entre conservadores y liberales, el problema con los franceses, la pugna otra vez entre liberales y conservadores. O sea, el Estado sí lo contempló cuando se hace la independencia, porque decía que la educación nos haría felices a todos los pueblos, pero no había las condiciones ni los recursos. Entonces, pues será hasta Juárez que se decreta obligatoria la educación, diríamos, lo equivalente a la primaria, pero tampoco el Estado se hizo cargo, se lo dejó a los municipios. O sea, que cada municipio se hiciera cargo de costear, de financiar la educación. Ustedes podrán entender, como hoy en día, que había municipios en el país muy pobres que no tuvieron para invertir la educación, entonces tampoco la educación se llevó a cabo. Entonces, pues será realmente hasta después de la Revolución Mexicana, el artículo 3º en 1917, cuando ya se pone más en práctica. Pero yo hice un trabajo de este tema, y llegamos a los años 30 y todavía hay un gran número en analfabetismo, ¿no? Entonces sí, aunque la educación sea vista como un elemento para la felicidad de los hombres en términos sociales, pues no hay las condiciones y los recursos. La educación realmente en México es, diríamos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX para acá, que más o menos se formaliza. Pero pues la revolución interrumpió este proceso, y de aquí a que se estabilice la revolución hasta los años 20, que otra vez inicie un deseo de generar esta cultura hacia la educación. Entonces, bueno, esta es la historia de México. Entonces, en esta historia de México estamos tratando de meter el conductismo, que es de principios del siglo XX, pero le está hablándolo, obviamente en Rusia, Pavlov, ¿verdad? Entonces también es otro contexto el que nos están hablando, pero en México generalmente se tiende a replicar modelos exteriores, ¿no? Externos, ¿no? Entonces, pues se implementó el conductismo en México y más o menos, de acuerdo al contexto, funcionó. Yo aquí les preguntaba que qué métodos se habían utilizado los maestros para moldear la conducta de los estudiantes, y por ahí, no recuerdo el nombre porque lo leí de ustedes, una de ustedes comentó que a través de las estrellitas, que les ponían estrellitas, y que el viernes pues ya contaban cuántas estrellitas tenían, y si tenían, no sé, 10 estrellitas, o 5 las que fueran, pues ya obviamente, diríamos, pues como te premiaban. El premio puede ser que te dé un chocolate, o que te diga delante de todos de que, este niño es bien inteligente, bien cumplido, y ustedes son bien flojos, ustedes no hacen nada, o puede ser que te premie, de muchas maneras, ya no, mejor yo no les doy ideas, ¿no? Pero sí, fíjense que una de las formas en que el conductismo trata de moldear la conducta sigue siendo externo, o sea, de afuera hacia el estudiante. Pues te doy una estrellita, y entonces creo que todos pasamos por preescolar, y todos en preescolar, yo, pues, si se acuerdan, o si tienen un poquito de remembranza, recordarán que pues era bien padre salir, todos los niños son felices cuando salen del salón con estrellita. O sea, no lo entienden, pero saben que es una distinción, bueno, estamos con distinción, saben que, pues no sé, algo bueno hicieron para que tengan estrellita, ¿verdad? Y entonces hasta las mamis dicen, mijito, qué bueno, ojalá te saques otra estrellita. Y entonces el niño está en función, no de a lo mejor necesariamente de entender que está aprendiendo, sino en función de cuántas estrellitas está sacando. Otra vez, conducta externa, ¿verdad? Entonces este es el problema del conductismo, de que promueve una modificación de conducta, pero externo, o sea, donde el sujeto no es consciente que está haciendo las cosas porque está aprendiendo, sino para que lo premien, para que no lo castiguen, para que no lo dejen sin descanso,
en fin, más no por mí, sino quien espera que yo me comporte de tal o cual manera, ¿no? Bueno, las estrellitas es un método. Yo les pregunto, ¿qué otros métodos se implementan en el conductismo para moldear esta conducta? ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Bueno, es que le quería contar una experiencia que yo tuve en la preparatoria. En tercer semestre llevamos una clase de temas selectos de química y la maestra nos empezó a explicar de que cada viernes que teníamos clase con ella, última hora justamente, nos iba a aplicar un examen todas las semanas de los temas que habíamos visto a lo largo del día. Y me acuerdo que ninguno de los compañeros quería participar cuando ella pasaba a que alguien resolviera el pizarrón. Entonces el trato que hicimos con ella fue que con tal de que pasáramos a pizarrón y resolviéramos por lo menos 5 ejercicios, ella nos iba a exentar de ese examen del fin de semana y nos iba a dejar salir temprano. Entonces como que salir temprano el último día de clases era como que para todos como que pues lo mejor, y esa fue como que la motivación que se nos dio, y ya el último ya ni siquiera nos acordábamos de lo que habíamos hecho al inicio de, o sea, el trato de resolver los problemas a cambio de salir temprano, sino que en un punto todos ya estaban como que participando y así logró como que hubiera una mayor comunicación entre el grupo. Qué bueno, digo que al final fue positivo ese mecanismo, ¿verdad? Aunque originalmente, como dice, pues le era, pues, digamos, zafarse, ¿verdad? Del examen de fin de semana, ¿verdad? O sea, qué bueno, por eso el conductismo no todo es malo, o sea, porque a lo mejor hay aspectos del conductismo que inconscientemente nos llevan a entender, y entonces vamos aprendiendo porque ya le encontramos el sentido a aprender, ¿verdad? Pero de entrada, como usted lo dijo, fue a cambio de, o sea, hacemos esto a cambio de, o sea, digamos, se condiciona el aprendizaje. O sea, sí vamos a participar en los 5 problemas, pero siempre y cuando usted nos dé tales concesiones, ¿no? Entonces sigue siendo conductismo, digo, aunque al final fue para bien, ¿verdad? Pues digo, no todo es malo. Adelante. Bueno, algunos escriben y algunos les leo y otros no. Yo leí lo de las estrellitas. También leí lo que mencionaba, creo que era Lucero, que una forma de premiarlos, no sé si es ahora o antes, que era lo de llevarlos a Cabo Cañaveral, ¿verdad? Pero bueno, también es un contexto muy diferente de la escuela de la que está hablando Lucero, porque creo que la mayoría que están en las escuelas públicas, pues pues muy apenas los llevaban al alfa, ahora ya ni siquiera existe el alfa, ¿no? O algo que puso otra de ustedes ahí, a ver, déjenme recuerdo, porque les digo, los leo, pero luego los escucho y también un poquito me pierdo, ¿verdad? Alguien puso algo muy interesante también ahí, ya se me fue la idea. Bueno, ahí recupérenla, ¿no? ¿Qué era? Bueno, si no la busco, como escriben tanto que se me va, ¿verdad? Bueno, pero en esa misma dinámica que creo que ya estamos entendiendo bastante el conductismo, ya lo tenemos pues como que más o menos, entonces yo les digo, ¿cuál es el papel del docente? Pues ya vimos que es modelar, es modificar la conducta del estudiante, ¿no? Les decía también que cuáles eran los métodos que utilizaba. Ya me dijeron las estrellitas, ya me dijeron el salir al descanso. Yo les preguntaría, ¿habrá al alfa? Bueno, así, dice que se le van al alfa. Yo les pregunto, ¿recuerdan otros métodos con los cuales se modifica la conducta del estudiante? Aparte de las estrellitas y aparte de llevarlos de viaje y aparte de dejarlos en descanso, ¿qué otros métodos hay para hacer que los alumnos se comporten como el maestro espera que se comporten? Pues en cuestión de regaños, pues serían los reportes, ¿no? En mi caso eran reportes blancos y luego reportes amarillos, y ya reporte rojo era de expulsión. Que pues te ponían, o cuando llamaban a tus papás, ¿no? Así de que, uy, su hijo se está comiendo los mocos, o no sé, cosas así. No pone atención, o distrae mucho en clase. Ay, a mi mamá sí me la hablaban por eso. Distraía mucho en clase. Entonces, las llamadas de atención a través de reportes y de hablar con los padres. ¿Y qué hacían sus papás cuando recibía estos reportes de la conducta de usted? ¿Qué le hacían a usted? Pues primero, bueno, al menos en mi caso, me preguntaban, así como que, ¿qué pasó, hijo? A ver, ¿sí es cierto o no es cierto?
Y yo pues ya explicaba y ya pues en mi caso pues me dejaban sin Xbox, ¿no? Cosas así de que no, hijo, no vas a jugar hoy, ni la semana, o algo que me gustara mucho, no sé, así de jugar, de que no, hijo, no estuvo bien. Bueno, pues fíjense cómo en la casa, a la inversa, ¿verdad? Cómo se reproducen y se consolidan estas prácticas de modelar la conducta desde el punto de vista externo. Pues el maestro te deja sin descanso, no te pone estrellitas, te regaña públicamente, te pone un reporte. Y la mamá, pues también, diríamos, como parecería que no tenemos la capacidad de entender de niños, pero sí tenemos la capacidad de sentir, y entonces pues te quito el Xbox, te causa frustración, te causa coraje, te causa una serie de sentimientos que pues como tú no estás dispuesto a perder esa situación de juego, pues entonces te vas a portar bien, pero no, otra vez, no porque entiendas que aprender es interesante o qué sé yo, sino más bien ya nos comportamos mejor en el aula porque no queremos que nos priven del Xbox o de ir con nuestras primas a pasar el fin de semana o de ir al cine, ¿verdad? Bueno, no sé, estoy inventando cosas, pero se fijan cómo sigue, otra vez se refuerza esta conducta de como premios y castigos, ¿no? Entonces es ahí donde el autor, ¿verdad?, llega, o donde se pretende, Arancibia, les decía, es una psicóloga chilena, y dice precisamente eso, ¿verdad?, que este cambio de conducta, esta modificación de conducta, otros estamos viendo externos, en que nos portamos bien, que estamos calladitos, que ponemos atención, pero créanme que esto también pasa en cuanto a los contenidos académicos, ¿eh? O sea, no crean, van a decir, sí, maestra, pues ya no nos parábamos, ya no hacíamos ruido. Oigan, pero en el aprender contenidos también, así como se ponen como reglas de que todos sentados, todos callados y nadie habla y si no les pongo un reporte, bueno, también en cuanto a los procesos cognitivos del cerebro, también se daba igual, o sea, acuérdense lo que dijimos, memorícense las tablas, no se las memorizan, no salen al descanso, o háganlas 20 veces hasta que se las sepan, o sea, también se mecaniza el aprendizaje. Si se fijan, como que no hay mucha oportunidad de que, a ver, usted qué piensa, a ver, por qué cree que las tablas son importantes, a ver dónde las podemos aplicar. No, se las aprende, no se las sabe, 20 veces va a hacer las tablas, ¿no? Lo mismo decíamos con las preposiciones, estas que les comenté de a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, para, por, según, sin, sobre, tras. Si ustedes me dicen, maestra, ¿qué sigue de ante? Pues quién sabe. Si no se las digo así como de cantadita, no sé qué sigue, porque no las entendí, pero sí me las aprendí de memoria, porque si no, no me dejan salir al descanso, ¿verdad? O no sé cuántas cosas nos hemos aprendido de memoria, aunque no las comprendemos, fíjense. Aprender de memoria es mecanizar la información, aunque no entendamos más allá de que pues el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez. Si se lo aprenden de memoria ustedes que el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez o que hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, si ustedes no se lo aprenden de memoria, diríamos, pues yo me voy a enojar con ustedes y les voy a encargar más tarea por no aprenderse estas cosas, ¿verdad? Entonces, así ha sido nuestro aprendizaje, yo creo que gran parte. Quizá la pregunta es, bueno, ¿y por qué se mantiene hasta el siglo XXI? Porque realmente se sigue manteniendo. Pues lo dijo por ahí Elías, porque ha funcionado, ¿eh? Podemos criticarlo, pero ha funcionado, ¿eh? Pues lo que funciona, desafortunadamente, pues, o afortunadamente, depende del contexto, se mantiene como ley. O sea, así como el positivismo que establece leyes del desarrollo humano, nacer, crecer, reproducirse y morir, pues también el conductismo se mantiene vigente porque funciona. Donde yo deje de castigarlos, donde yo ya no los castigo porque no hacen tareas, a ver, si no les reviso la siguiente tarea, si no se las tomo en cuenta, ¿van a hacer la siguiente tarea? Pues yo creo que no. No sé hasta dónde los maestros efectivamente contribuimos también a este reforzamiento porque les seguimos así como que encargando y dándoles puntos porque entregan las tareas. Yo no sé si en un momento dado yo diga, bueno, a ver, esta lectura sigue para la siguiente clase y bueno, hay que leerla. Y si el alumno lo haga. Si el alumno diga, ¿qué encargó la maestra? Ah, leer. ¿Y qué más? No, pues creo que leyéramos. Ah, no, hombre, cabo somos muchos, hay que participen los de siempre, ¿verdad? Y no es que lo hagan de mala fe, ni lo hagan por maldad, es que estamos tan, les digo, tan condicionados a hacer las tareas
para que me den puntos, ahora no les doy estrellas, les doy puntos, que así lo hacemos, ¿no? Entonces tenemos el conductismo clásico, que es aquel donde bajo un estímulo hay una respuesta, o sea, yo les voy a dar puntos para que ustedes hagan las tareas, ustedes lo van a hacer. Y el conductismo operante es donde se refuerza cada vez que ustedes hagan la tarea. Y si alguien la hace mejor que los otros, mejor yo voy a dejar exento a este alumno que hizo la tarea mejor que los otros. Entonces, el condicionamiento operante es cuando se ponen reforzadores para lo que está bien, lo sigan haciendo mejor. Pero también les voy a poner castigos si no hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es el conductismo. Ya ustedes con sus experiencias, pues ya me dejaron claro, o nos quedó claro a todos, que pues hemos sido condicionados hasta cierto punto para llevar a cabo nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? O sea, a la vez, qué bueno entenderlo ahora y saber qué pasó, pero también qué triste que entonces, pues sí, como que no contamos nosotros en el aprendizaje, más bien cuenta el maestro y cuenta el libro y cuenta el programa, cuenta todo y cuenta que les digo que les voy a poner 0 a los que no participaron hoy, ¿verdad? O sea, la próxima tienen que participar porque si no ya tienen un 0 y van a acumular otros 0 los que no participaron hoy. Y va a funcionar, así van a participar la próxima clase los otros, ¿verdad? Difícilmente no participarían sabiendo que vaya a ponerle 0 en un porcentaje de la clase. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Les agradezco mucho sus participaciones, pues a los que han estado aquí, porque de alguna manera, pues vamos a lo mismo, o sea, para poder aprender, pues tenemos que socializar el conocimiento, a ver si lo que yo pienso está bien, estoy compartiendo aspectos que ayudan a que los otros aprendan o que nos permite reflexionar. Ese es el sentido del conocimiento, no que yo me sepa de memoria todo, sino cómo lo entiendo, cómo lo relaciono y cómo lo aplico o lo he aplicado en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, jóvenes. Ahora a la inversa, se van sin tarea. Han trabajado bastante bien, la gran mayoría, excepto los que no participan casi, pero bueno, algunos lo hacen por chat y otros, bueno, pues tendrán sus razones, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestra. Buen día. Nos vemos. Gracias, maestra. Buen día. Hasta luego.